Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque. Saludos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Las gracias, como siempre, a la audiencia, que a esta hora pues siempre se encuentra en sintonía con nosotros, y desde luego pues también las gracias a nuestro sonido, nuestro técnico de sonido Delfín Coca, y a nuestro productor Miguel Sánchez. También tengo que darle las gracias indudablemente a mi politólogo preferido, Julio Schilling, presidente del Tanque de Pensamiento, creador de Patria de Martí, escritor, politólogo, analista político internacional, que lo encuentro aquí a mi derecha siempre. ¿Cómo anda, Julio? Buenas tardes. Encantado de estar contigo, mi querida Cari. Bueno, ya terminó el famoso referéndum. Ya vimos el cómputo, se dieron las cifras. Creo que nadie debe estar sorprendido ante las cifras. Me parece que era lo que esperábamos. Pero me gustaría, antes de entrar a analizar justamente, Julio, qué pasó con este referéndum, por qué casi 25.000 colegios electorales, hubo una demora tan grande, ¿no? Casi 23 o 24 horas en dar el estimado real de la votación, como fue. O sea, me gustaría escuchar a Alina Balseiro Gutiérrez explicando justamente qué pasó con ese referéndum, y después tú me dices si tú entendiste algo y me lo explicas. 706.400 electores, lo que representa el 7,60% del total de electores según lista actualizada, y el 9% en relación a los 7.848.343 electores que votaron. Es decir, esos son los datos preliminares que estamos informando a nuestro pueblo, que a partir de este momento, con la facultad y función que le da la ley electoral a la Comisión Electoral Nacional de validar, controlar y supervisar todos los resultados, comenzamos el proceso de compatibilización. Si usted se da cuenta, culminamos con una lista actualizada alta. Eso se debió a que, como estamos refrendando el referendo constitucional, la Constitución de la República, la cual, como usted ha dicho, ha sido ratificada por amplia mayoría de nuestro pueblo, tuvimos la posibilidad, y nos da la ley electoral, de que todos los electores pudieran votar en cualquier lugar que estuvieran por situaciones muy puntuales, en hospitales, terminales. Tuvimos varios colegios especiales, y esto trajo consigo que muchos de los electores que votaron en esos colegios especiales estuvieran en otro lugar en la lista, en su lugar de residencia, donde le corresponde en el padrón electoral, si fueran elecciones para delegados a asambleas municipales del Poder Popular, por ponerle un ejemplo. Nosotros ahora tenemos que comenzar todo un proceso de revisión, y todos aquellos electores que están doble en la lista, pues bueno, tenemos que darle baja, y se quedarán, por supuesto, en el lugar de residencia cuando son en caso de colegios especiales que estaban en un hospital por una situación coyuntural. De lo contrario, si votaron en su nueva residencia, que puede suceder también. Bueno, ahí tienes. Este medio tiempo, Ahora hay que revisar la lista. Entonces se demoraron 21 horas. Pero de todas maneras, como había personas que podían estar en un hospital y podían estar empadronados en su residencia, pues no se sabe si esas personas tuvieron la capacidad de votar doble y van a peinar la lista. Julio, dame tu opinión, ¿qué te merece a ti este espectáculo tan sumamente triste, pero tan sumamente publicitado? Exorbitante la publicidad que le dio el régimen. Llegó el punto y el momento en que no creo que ni un niño recién nacido ignorara que el día 24 de febrero se iba a refrendar el votar sí o no por una constitución reformada, y yo me pregunto si hubieran votado no, o los que votaron no
era que aprobaba la anterior, la del 76. Dame tu criterio en cuanto a esto. Mira, me vienen tres personajes a la mente. En el contexto latinoamericano me viene Cantinflas. A mí también me vino. Y en el contexto estadounidense, la cinematografía, El Gordo y el Flaco. O sea, que ambos, o sea, los tres son actos donde la comedia, en efecto, hace una burla de hechos reales, pero sin explicación, y es traer lo surreal a un nivel de comedia, y es eso lo que estamos hablando, porque estos ejemplos que te usé, que tienen mucho que ver con la realidad, en el sentido de que primero este guión estaba escrito desde las reformas llamadas raulistas, o sea, las modificaciones económicas por un lado, y la impresión, el cambio de rostro, de imagen que han querido dar, porque hay que recordar que de nuevo las relaciones con los Estados Unidos, el objetivo no era eso, el objetivo es que le den el crédito norteamericano, que le levanten el famoso embargo. Entonces, todo esto obedece a la necesidad de engañar al mundo de afuera con un nuevo rostro. Entonces, toda esta campaña es para dar, porque las dictaduras totalitarias les encanta este juego de movilización desde el pueblo. O sea, como tienen el monopolio absoluto del control y los recursos, pues se pueden gastar todo lo que quieran en mover a las personas. O sea, prácticamente esta señora ha dicho, bueno, que casi antes de operar a alguien, pues le han hecho para que votara por si acaso. O sea, es realmente algo burdo. Pero te confieso que la realidad de todo esto es irrelevante lo que ellos reportan, lo que digan, porque tanto la ley fundamental de 1959 como la Constitución de 1956 y este otro son nada más y nada menos que una legalidad despótica que no tiene nada que ver con legitimidad, que es legalidad igual que fue la ley habilitante de 1933 para Alemania nazi, igual que fueron las 4 constituciones de la Unión Soviética. O sea, es irrelevante, con derechos naturales, con el respeto al soberano, con participación popular. No tiene nada que ver con esto. Esto es nada más que la licencia para reprimir y llevar la dictadura como les da la gana. Y es que cambian renglones, tratan de dar la impresión de que se van a implementar nuevas reglas dentro de ese juego, pero lo más interesante es lo que vamos a escuchar ahora, de lo que dice el pueblo cubano, de lo que ha dicho el pueblo cubano, de lo que decía el pueblo cubano sobre esta Constitución. Yo voto por sí. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor para nosotros, para el pueblo. A ver, dígame un artículo o alguna innovación en la Constitución que a usted lo beneficie con cuenta propia. ¿Usted se leyó la Constitución? No. Que sí, yo voto por la Constitución. ¿Qué artículo te beneficia particularmente? Bueno, no he tenido la oportunidad de leer esos artículos todavía. Los domingos todos los cubanos debemos votar ahí. ¿Qué cambio introducido en la Constitución a usted lo beneficia? Bueno, yo pienso que todos los cambios que están incluidos, ¿no? Están incluidos, por decirlo así, en la Constitución, me benefician. Bueno, muchas cosas. Por ejemplo. Yo no sé ni qué decirte, muchas cosas, ¿entiendes? ¿Usted se leyó la Constitución? No he llegado a la mitad, pero no he tenido tiempo, ¿entiendes? ¿Me puede hablar de algún artículo o algún cambio que usted como trabajador por cuenta propia lo beneficie? No sé ni qué decirte, ¿no? Si te digo, te miento. ¿Qué cambios de los que han sido incluidos en la nueva Constitución usted cree que benefician a la población? Muchos. Por ejemplo. La obtención de propiedad privada, las nuevas leyes con respecto a los trabajadores por cuenta propia. Algunas un poco estiradas, otras un poco menos severas, pero muchas son beneficiantes. Bueno, ahí, ¿qué tú crees? Bueno, esto es como la segunda parte del show cómico, en otras palabras, y estos son actores de más pésima calidad. Muchos de ellos tal vez reflejando la sorpresa, si es que hay sinceridad en la respuesta, porque
hay que ver que todo esto, o sea, el presentar la imagen que quiere proyectar es una necesidad existencial para dictaduras de este tipo. Mira, yo creo que el pueblo de Cuba, intramuros, lo tiene bien claro, que no tienen voz, ni voto, ni absolutamente nada que decir en este proceso dictatorial. Esto ha sido parte de un formulario que el despotismo comunista cubano ha ido elaborando desde que lo anunció, con el fin de concluir con un referéndum, como si referéndum en dictaduras totalitarias tienen algún sentido. Yo creo que hace bien en no molestarse en leer. ¿Para qué se van a tomar ese tiempo de leer algo que no van a tener ni voz ni voto? Y todo lo que está escrito ahí, absolutamente todos, está ya subeditado a la frase que, bueno, que nada va a ir en contra de los poderes dictatoriales y que el partido es el rector, el guía, el absoluta, el omnipresente en todo. No tiene ningún sentido ni siquiera perderle el tiempo que sobra en Cuba, ni siquiera ese tiempo que sobra tiene sentido perderlo en tomar parte en algo que no tiene nada que ver y es parte de una extensión de una existencia surreal en el sentido pleno de la palabra. Yo te digo que a mí me llama la atención porque si todos y cada uno de los cubanos que se quejan a diario de las condiciones de vida que tienen hubieran leído el artículo 71, una parte de lo que dice, lee lo siguiente: se reconoce a todas las personas el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable. El Estado hace efectivo este derecho mediante programas de construcción, rehabilitación y conservación de viviendas con la participación de entidades de la población en correspondencia con las políticas públicas y las normas del partido. ¿Ah? Entonces... Cari, podían haber puesto que le vamos a regalar a los cubanos un viaje a la luna, si querían. Lo que podían haber puesto y tal vez lo hubiera hecho más interesante, porque la realidad es que nada de aún lo que ellos mismos están diciendo, apegarse a lo escrito, tiene validez en la práctica, porque es un documento completamente arbitrario y completamente para racionalizar el poder dictatorial. Punto. Esto no es una constitución de una democracia donde se le está poniendo límites constantes al poder político. Se le está presentando un esquema de frenos y contrapesos precisamente para evitar abusos de poder, donde se respeta los derechos de los ciudadanos. Esto no tiene nada que ver. Aquí los únicos derechos son la del poder dictatorial que ellos le están llamando el Partido Comunista de Cuba. Y el Estado cubano queda absorbido totalmente por el Partido Comunista de Cuba. Esto es un documento que parte de un régimen totalitario y cuando se entiende eso se da cuenta que ya los números, ellos lo que están es simplemente viendo, porque naturalmente la tecnología le ha complicado un poquitico. Sí, bastante. El afán que ellos han disfrutado todos estos años de poder presentar el 90 y pico % y votó y aprobó y todo esto. Entonces, pues, naturalmente, por eso es que no quieren ni siquiera los súbditos que los tienen esclavizados quieren que estén monitoreando, ni siquiera parando en una esquina para ver cuánta gente a dedo estar contando. Nada de eso pueden tolerar. Entonces, estos son shows que todas las dictaduras de este tipo lo tienen para demostrarle el rostro al mundo. Mira, hubo participación, el pueblo está a favor de esto, cuando no hay nada más lejos de la realidad. No, y independientemente que también hay una realidad, muy poco se le habla al cubano del papel protagónico que tiene ese Partido Comunista, que esta constitución, y todos ellos están doblegados, subyugados y maniatados por el Partido Comunista. ¿Y quién es el eje y quién es el secretario general del Partido Comunista? Pues un señor que está hace 60 años sacrificando al pueblo cubano, asesinando al pueblo cubano, que está a víspera de que se le pueda quizás lograr un encauzamiento por asesinato y derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, la muerte de 4 pilotos por su vinculación con el tráfico de drogas. En fin,
Esto todo es una pena, es una vergüenza ajena que todavía hayan prensa y hayan algunas personalidades que le pongan el dedo a este renglón y le digan que es un fraude electoral. No, esto no es ni tan siquiera un fraude, esto es un circo. Totalmente. Y es un circo y no romano, es un circo cubano. Y es importante, Cari, que no solo nuestros hermanos amantes de la libertad en Cuba, sino también los que están apegados al oficialismo entiendan de que ellos se van a tener que responsabilizar por este desastre. O sea, que esta constitución reposa sobre la dictadura más sanguinaria en la historia del hemisferio sobre occidental. La institución más anticubana que hay. Totalmente. Que es el Partido Comunista de Cuba. Totalmente. Porque esa institución le niega a los cubanos todo y le ha conculcado a los cubanos todos y cada uno de sus derechos. Desde el derecho a la libertad, al libre acceso a sus propios recursos, el derecho a vivir, a respirar, a ser un ser humano. Son ciudadanos de quinta categoría. Ahí hay una cúpula que está en ese poder, que vive muy cómodamente, y los cubanos, pues sencillamente, a ser abusados, como lo han sido hasta ahora, y sin que se pueda hacer más nada, porque ¿qué más se les puede decir? Que ellos que están allí no sepan mejor que tú y que yo. Mira, la destrucción absoluta de un país, la destrucción total de un país, que es lo que esto ha realizado. Llevar a un país a que los extranjeros que viven en Cuba, que están de una forma u otra plegados al poder, tienen privilegios que no existen en ninguna democracia. ¿Seguro? Tienes un puñado de familias que viven como las personas más por encima y en más situaciones lujosas del mundo, porque están por encima de la ley, porque la ley no los puede tocar. Entonces, este modelo tan despótico que se ha llevado a cabo en Cuba y que se sigue llevando a cabo, tendrá que responder por todos esos crímenes, y estos documentos y todos los que tomaron parte en elaborarlo racionalizaron y dieron apología a esos crímenes. Y en una Cuba libre, que ese día llegará, tendrán que responsabilizarse por su parte en coarquitectos en esa enorme perversión que lleva desde 1959 en el poder. Pasando a otro tema, Julio, todos fuimos testigos hace casi 10 días, ¿no?, de el horror que se vivió el día 23 de febrero en Venezuela. Las imágenes hablan por sí mismas. Todavía hoy por hoy hay situaciones de violencia, no se ha calmado, pero se crearon grandes expectativas con la reunión del Grupo de Lima, con las posiciones tan firmes que se habían esperado, y de pronto pues todo yo diría, como se dice en buen cubano, se ha trancado el dominó. El ilegal, el violento, el abusivo sigue allí en Miraflores. Guaidó pidió ayuda en el Grupo de Lima, y yo creo que recibió como que un cubo de agua fría ante la postura. Fueron muchísimos los discursos, pero todos encaminados a lo mismo. Correcto. Todos encaminados a lo mismo. Mira, tú lo has descrito bien, se trancó. Y lo que estás diciendo es la democracia perdió. Y perdió porque no se le da la lectura correcta a estas dictaduras de dominación total. Y eso hay que entenderlo porque es fundamental. No se puede, o sea, estos regímenes se mantienen en el poder por el terrorismo de Estado que incluye el uso de la violencia. Entonces, ¿cómo es posible? Que me den un ejemplo, uno, nada más que busquen uno. Denme uno, lo estoy esperando, de un proceso histórico donde se tumba una dictadura de este tipo, de cualquier otra forma que no sea por el uso bélico o la amenaza del uso bélico. O sea, amenaza, pero amenaza respaldada con que el enemigo pues realmente cree que esa posibilidad existe. Cuando vemos en esta declaración del Grupo de Lima
en el artículo 16, que se resuelve entre los venezolanos solo. Bueno, eso es ficticio, eso es imposible, porque ya de entrada la dictadura de Venezuela no es venezolanos solo. O sea, está Cuba comunista, que es quien manda. Está la dictadura de los ayatolás, está la dictadura de Putin, está la dictadura de China comunista, está la dictadura de Corea del Norte. Así que es imposible que esto se pueda jamás resolver solo independientemente entre de los carteles de la droga aportando su dinero, sus armamentos y sus sicarios. Pero entonces cuando se dice y se le regaña y se insiste al dictador Maduro que si se toca a Guaidó van a haber consecuencias serias. ¿Pero de qué están hablando? De una perreta con más, poniéndose de una perreta más, con más escándalo, por favor. Yo voy más lejos que tú. Entonces, los que han tocado hasta ahora son ciudadanos que valen menos, porque los que hemos visto caer tanto asesinados por los sicarios que van en motocicleta, como los jóvenes estudiantes en Ureña, como el chofer del camión que fue perseguido por 2 tanquetas y ametrallado. Correcto. O sea, hay los indígenas que fueron masacrados en la frontera con Brasil. Entonces, es cuando tú dices, señores diplomáticos, por favor, pónganse el cerebro y no digan cosas que no deben porque están ofendiendo la sensibilidad de los que pensamos. Julio, te invito a que te quedes conmigo en la próxima media hora, que vamos a seguir tocando este tema y otros temas más con relación, pues indudablemente, a la magnífica Constitución que acaba de ser aprobada por un altísimo porcentaje, y desde luego ya veremos por el camino cómo nos va todo con esta nueva Constitución. Estás escuchando Regreso con más. Tras la Noticia con Cari Roque. Estoy en compañía del profesor, politólogo y promotor de Patria de Martín, un tanque de pensamiento, Julio Schilling, el cual indudablemente lleva semanas haciendo una serie de foros. Tú has hecho una cantidad de foros extraordinarios precisamente hablando sobre la falta de legalidad de esta Constitución, hablando de otras constituciones, poniendo de manifiesto. Y dentro de las cosas que tú has estado conversando con otros importantes analistas, politólogos, especialistas en la materia, pues hablabas de que cómo sería la Cuba del futuro y hasta dónde se debe permitir la legalidad y que siga con vida y que pueda tener vida política el Partido Comunista de Cuba. Mira, efectivamente el simposio reciente pues trató sobre las 6 constituciones históricas cubanas de la Cuba eterna, como decía Sánchez Baudí, las 4 la República en armas y las 2 en la era republicana. Ajá. Y la de 1940 pues tenía su artículo que insistía en la prohibición de partidos y movimientos antisistemas. En otras palabras, podemos decir el movimiento fascista y el movimiento comunista, ilegalizado porque si llegan al poder destruyen la democracia. Claro. Y entonces, como parte del deseo de permanecer una sociedad abierta, es importantísimo, es fundamental, pues no dejar corrientes tóxicas que si llegan al poder, pues destruyen totalmente el modelo democrático y anulan la sociedad civil. Entonces, efectivamente, Europa tomó un gran paso cuando inició una serie de leyes al caer el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, evitando, iniciando un proceso de desnazificación, poniendo juicios en Nuremberg a los responsables y leyes para evitar que partidos antisistema y movimientos antisistema llegaran al poder. Eso es saludable, eso es la defensa de la democracia. Lamentablemente, con el comunismo soviético, las democracias del mundo no supieron dar el paso necesario para exigir ese tipo de proceso. Por eso es muy peligroso cuando se pretende de una constitución que parte de una dictadura totalitaria
que se inicie ningún tipo de reforma, porque esa reforma va a contener la semilla de su destrucción, porque va a proteger esos intereses dictatoriales, de manera de que nunca va a poder desembocar en una democracia verdadera. Mire lo que pasó en Rusia. O sea, la Constitución soviética fue la que se abrió y dio paso, y ¿quién ha vuelto al poder después? Vladimir Putin. Tiene que haber un proceso de justicia transicional, tiene que haber un proceso de lidiar con el pasado tal y como fue, y tiene que haber una constitución que rompe, en mi apreciación y la de muchas otras personas, la Constitución de 1940 modificada para la modernidad sería el lugar propicio porque fue nuestra última Constitución democrática y da una coherencia histórica necesaria. Te invito, Julio, porque vamos a recibir a otro director de Tanque de Pensamiento, me refiero a Eugenio Yáñez, del Tanque de Pensamiento Cubanálisis. Muy buenas tardes, Eugenio, bienvenido a Tras la Noticia. Buenas tardes para ti y para Julio. Bueno, estábamos hablando, Julio y yo, precisamente de la Constitución que ya pues se refrendó, el sí y el no. Por cierto, algo que nos ha llamado la atención a todos los que estamos acostumbrados a votar es que en esta oportunidad pues se hizo la utilización de un lápiz como vehículo para marcar ese voto secreto, sagrado, privilegio de todo ciudadano. Dame tu lectura de todo esto y dime hasta dónde tú, que estudiaste y conociste de punta a cabo la Constitución del 76, ¿cuáles son las diferencias marcadas que ves como para que se le hiciera este tipo de propaganda tan extraordinaria? ¿O esto era parte de un libreto que vino y se interrumpió con la llegada al poder de un hombre que no seguía la línea de la administración anterior? ¿Cómo lo ves tú? Mira, vamos por parte. En primer lugar, te digo, se ha hablado esto de los lápices y los no bolígrafos para votar. Independientemente de la disponibilidad y la disposición del gobierno cubano para hacer el fraude que existe, una parte del problema con los lápices es que no hay bolígrafos en Cuba, aunque te parezca sorprendente esto que te estoy diciendo. Una cosa que aquí te vas a la casa del dólar y compras 10 por $1 y en Cuba no los consigues. Entonces, que hayan votado por lápiz no es simplemente porque vayan a hacer fraude. El fraude se hizo y el fraude se estableció independientemente de que fuera con lápiz, con bolígrafo o con huellas digitales. Estamos en una situación donde hay un régimen que es experto no solamente en el fraude, sino en todo el control totalitario de la sociedad. Hasta el extremo que no todos los que votaron a favor del sí creen en el sí, pero hay muchos que votaron convencidos de que da igual votar sí que no, porque nadie va a cambiar. Entonces, ese daño antropológico que le han hecho al pueblo cubano, de convencerlo de que no se puede hacer nada contra la dictadura, es el elemento más represivo que te puedes encontrar en el país. Y entonces, fíjate cómo actúan ellos. Quisieron establecer el famoso artículo 67, 68 del matrimonio igualitario, como lo llaman ellos, que era el matrimonio no entre un hombre y una mujer. Como eso tuvo resistencia por parte de grupos religiosos y toda una serie de grupos, ¿qué hicieron simplemente? Lo sacaron momentáneamente de esa discusión, porque les interesaba salir primero con la Constitución esta aprobada. Entonces, un poco más adelante lo van a hacer y van a imponer lo que ellos quieren. Porque ¿cómo es que funcionan las cosas en Cuba? ¿Viste los números? Aparentemente, si tú sumas todos los que no votaron que sí, hay un 27% de la población. Sí, más o menos 2 millones y medio de cubanos que pero sin embargo, se fueron se divorciaron del sistema, ¿va? Exactamente, pero sin embargo ahora está diciendo hoy la señora Alina Balseiro, que es la que lleva los números, es la Tibisay Lucena cubana, vamos a decir, que hay que volver a contar, porque hay gente que estaba mal inscrito, porque estaban inscritos, digamos, no sé dónde, y entonces vivían en no sé más cuál. No, porque estaban en un hospital. Cuenta, tú verás que ese número cambia. No, y otra de las cosas que dijo, porque nosotros pusimos, antes de que tú entraras al aire, parte de sus declaraciones, muchos estaban empadronados en sus barrios, pero el día de la votación estaban en el hospital y fueron a tomar el voto al hospital,
y también pues a lo mejor cabe la posibilidad de que hubieran votado en su barrio, pero como tú puedes estar en dos lugares a la misma vez. Bueno, porque en Cuba hay muchos dioses, los dioses del comunismo. Mira, pero esto es lo interesante comparando con Venezuela. En Venezuela los fraudes y la represión se ven fácilmente, vamos a decir. Todo el mundo vio, el mundo entero ha visto quemar los camiones con la ayuda humanitaria en los puentes de Venezuela por parte de la dictadura de Maduro. Sin embargo, el gobierno cubano prácticamente ha impuesto esta constitución represivamente a través del terror y la presión, y sin embargo, si te fijas, el rechazo internacional no es tan grande, con excepción del secretario de Estado y de algunas autoridades de Estados Unidos que han señalado eso, y de el secretario general de la OEA. No ha habido ese rechazo a la Constitución. Se ve a Díaz-Canel como el nuevo presidente, con una situación donde ya no hay castrismo, donde no hay castros, una situación donde hay propiedad privada, y entonces prácticamente han mareado y han engañado a todo el mundo por el dominio que tienen ellos de la actividad represiva y de la actividad terrorífica. Yo estaba oyendo a Julio cuando estaba terminando de hablar esto que hablaba, la experiencia en la Unión Soviética o en la antigua Unión Soviética, actual Rusia, cómo el comunismo se recicla prácticamente delante de nuestros ojos sin darnos cuenta, y vuelve a manifestarse y vuelve a estar presente porque no tomamos todas las medidas necesarias para acabar con ese. Es que es un cáncer, y como cáncer se va a reproducir permanentemente, es una metástasis permanente, y es lo que tenemos en Cuba, lamentablemente. Me gustaría, Eugenio, porque le pregunté a Julio, porque hay otro tema que indudablemente está en el tapete, está dentro de lo que es el marco quizás de los trending, las noticias más importantes que constantemente se están moviendo, es la situación de Venezuela, que todos fuimos testigos hace apenas 10 días de la barbarie, de cómo quemaron camiones con ayuda humanitaria, cómo los colectivos amparados en la impunidad pues han estado asesinando y masacrando a jóvenes en la calle, cómo ese pueblo ha tenido que marchar en un éxodo masivo por todo el mundo, por todas las fronteras habidas y por haber, y las expectativas que se crearon de que con la subida de Guaidó como presidente interino nominado, pues hubiera, ¿no?, el Grupo de Lima, toda la ayuda que prestó el gobierno norteamericano, el gobierno de Iván Duque, los distintos gobiernos de la región, pues que saliera una acción un poco más fuerte y notoria que simplemente confiscarle las propiedades a 4 gobernadores. ¿Cómo tú lo ves que ha pasado? Se movió el mundo para atrás después que todo el mundo tenía expectativas de que al menos ese país tan grande, ese país tan complicado, ese país que está regido por grupos violentos, pero también extremadamente comprometidos con grupos que no son justamente amigos de la nación americana, ni muchísimo menos del sistema de vida occidental, pues se tomaran acciones que erradicaran del poder a este tirano de turno, y de pronto vimos que, como le digo yo a Julio, se trancó el dominó. Mira, yo creo que las expectativas que se crearon alrededor de lo que podía haber sucedido el sábado fueron extremadamente optimistas, por decirlo de esta manera. Tú veías a los venezolanos hablando a la televisión el viernes por la noche y ya era de prepara las maletas que vamos para allá, cosa que lamentablemente los cubanos hemos pasado también por situaciones de ese tipo anteriormente. Hay una cosa que está clara, los venezolanos tienen que acabar, nuestros hermanos venezolanos estoy hablando, o sea, no los estoy criticando, pero tienen que acabar de entender, no basta con tener razón para tomar el poder. Además de tener razón, hay que tener fuerza, y esa fuerza no la siente, porque el mismo discurso del presidente Guaidó en el Grupo de Lima ayer, denunciando, pero entonces, insistiendo, tiene que ser pacífico, no puede ser violento. Entonces, mira, hay una cosa, hay una expresión que es un poco fuerte, pero para que se entienda, no se puede a la vez hacer el amor y ser virgen.
tiene que ser una de las dos cosas. Entonces, queremos salir de una pandilla de narcotraficantes, de ladrones, de bandidos, porque ellos no son gobernantes, ni son estadistas, ni mucho menos. Pero no queremos que haya violencia. Pero la violencia la hubo, la viste en el puente, en los puentes, en la frontera. La violencia la hay todos los días en Venezuela. En Venezuela mueren todos los años 25,000 personas de la violencia callejera y en la represión. Entonces, mueren más personas que en Siria o que en Irak. Y entonces queremos resolver ese problema como pidiéndole a Maduro que se vaya, pidiéndole a esta gente que respeten las leyes, que respeten los derechos humanos. ¿Qué hacemos con denunciar que violaron los derechos humanos? Sí, ya lo sabemos que lo violan, pero no hacemos más nada. Entonces, me parece que Estados Unidos, nuestro país, tiene que acabar de apretar la tuerca por donde hay que apretarla, que en este caso es el petróleo. Con no comprarle petróleo a Venezuela, podrían hacerle un daño muy fuerte a el gobierno de Maduro. Junto con eso, llevando las medidas que están anunciando ahora para tapinar, no los 4 gobernadores, que en definitiva mañana los cambian y no pasó nada. Claro. Pero sí, todos los recursos de PDVSA, del gobierno de Venezuela, que estén en toda América Latina, confiscarlos, congelarlos y pasárselo a la utilización del verdadero gobierno que se reconoce que es el gobierno que representa el presidente Juan Guaidó. Si no hay medidas de ese tipo, mira, con dejarle de comprar petróleo y dejarle de vender gasolina a Venezuela, entonces sí podemos estar hablando de algo de días, de semanas cuando más. Pero en la situación actual, lamentablemente, me parece que Maduro podría estar un buen tiempo más. Saludos. Mucho más del que quisiéramos todos. Saludos, Eugenio. Mire, yo te escucho y me viene a la mente, y yo creo que Cagar y yo concordamos en esto. Imagínate que una policía anuncie que no va a reprimir a ladrones que están asaltando un banco con armas. En otras palabras, que van a reprimirlo tratando de convencerlo que por favor devuelvan el dinero. Es absurdo, ¿no es verdad? Bueno, eso es en efecto lo que el Grupo de Lima, en efecto lo que esta administración, después de haber anunciado y tomando el paso digno de seguir los ejemplos que se siguió para vencer al fascismo europeo y el comunismo soviético en la Guerra Fría, pues renunciar a el uso de la violencia cuando la violencia, como has articulado, es lo que les mantiene en el poder. Y sin llegar a eso, hay un sinnúmero de medidas agresivas económicas que podrían tomar la primer potencia económica del mundo si quisiera deprivar de fondos a la dictadura de Maduro, claro. Y no lo está haciendo. A mí lo que me preocupa es que fue llevado a Naciones Unidas y la vicesecretaria de Naciones Unidas, las declaraciones de ella fueron total y absolutamente un cubo de agua fría para los que amamos la libertad y la democracia. Esa señora ha tenido el valor de decir que no se debe politizar de ninguna manera la crisis humanitaria de Venezuela. Pero señora, no es que se politice, es que justamente hay una crisis humanitaria en Venezuela, como hay una crisis de valores y una crisis de crueldad en Cuba, porque está manejado por la política. Si ese es el criterio, el pensamiento de la vicesecretaria general de Naciones Unidas, no sé, me parece que han ido a bailar a casa de las ovejas, están bailando en casa de los lobos. Pero es la misma Naciones Unidas que todos los años vota 190 contra el bloqueo contra Cuba, y solamente Estados Unidos e Israel son los que defienden ese criterio. Es decir, acuérdate que en muchos de esos países no son países democráticos. De los 190 países de la ONU, si vamos a contar cuántos son verdaderas democracias, todos son hay muchos que son una serie de satrapías, de fincas particulares, de jefes de Estado africanos que se creen que son los dueños de la finca o de la familia, que son tribales todavía, países que no son africanos, pero Medio Oriente, de Europa del Este, del Asia, de Oceanía, de todos aquellos lugares, del Caribe, que viven del petróleo que le regalan los chavistas y los corruptos de América Latina, y van a votar a favor de lo que haya que votar, y no van a votar nunca a favor de la dignidad, ni de los principios, ni de lo verdadero. Y por otro lado, nos estamos haciendo dar una historia también que a mí me sorprende y me río. Cuando Maduro dice que Venezuela sería un Vietnam,
La primera pregunta que habría que hacer es ¿dónde están los vietnamitas? No, ¿y Porque dónde está su armamento? No, pero te digo que te quiero decir porque los vietnamitas por lo menos tenían una historia de lucha contra el colonialismo francés, Sí, de lucha definitivamente. contra la invasión japonesa. No, durante en la Segunda Venezuela Guerra no hay Mundial. bonzo budista. Pero en Venezuela no, los venezolanos son gente muy parecida a nosotros los cubanos, o sea, gente simpática, agradable, que le gusta bailar, tomar cerveza, pero no tienen esa historia de guerra ni mucho menos. Tú No me sabes, hablen ahora algo de que a mí Bolívar me hace 200 preocupa, años. algo que a mí me preocupa después de la declaración del IME es que se tocó dentro de los discursos, porque fueron tantos que llegó un momento en que yo no sabía cuál era peor que el otro. Sí. Alguien habló de López Obrador, que invitaban a López Obrador, al presidente de México, porque López Obrador, como todos sabemos, se ha mantenido distante. Y bueno, López Obrador ha hablado y ha ofrecido a México como sede para dialogar sobre la situación en Venezuela. No sé, vamos a dialogar sobre un baño de sangre, vamos a dialogar sobre camiones con ayuda humanitaria quemada, vamos a dialogar cuando ya se ha demostrado la cara más feroz que puede tener ese narcoestado. Una respuesta yo quiero coherente de parte de ustedes, que no es que yo sea antidiálogo, es que López Obrador no había hablado, lo mencionaron ayer y ofrece hoy México para un diálogo. Esto a mí me huele a un pescado podrido. Es el guión preparado, sin duda. Bueno, mira, diálogo es una palabra que significa conversación entre dos. Por lo tanto, tiene que haber dos partes, dos posiciones diferentes. Y es muy difícil dialogar con gente que no le interesa dialogar porque siempre se mantienen en posiciones de fuerza, como en este caso la dictadura venezolana. Lo que hay que hablar con Maduro es cómo que se va a entregar. Si lo van a sacar de ahí vestido ya de uniforme de preso y con cadena, o si van a dejar que se asile, o si van a llevarlo para Guantánamo. Esos son los diálogos que hay que tener con Maduro y con la pandilla esa. Hay que hablar. No estoy diciendo que no haya que dialogar, pero hay que dialogar con factores del mismo gobierno venezolano, pero no tan comprometidos, ni tan podridos, ni tan corrompidos. Y no se nos olvide que cuando cayó la dictadura de Marco Pérez Jiménez en el año 58, el que dirigía aquella junta militar fue un vicealmirante, Wolfram Larrazábal. Dentro de los militares también, independientemente de la penetración de la inteligencia cubana y todo, hay oficiales decentes que están a favor de su país, que están a favor de la decencia, que están a favor de la democracia, y no tienen que estar apoyando necesariamente a Maduro y a esa pandilla. Entonces, con esa gente sí puede haber diálogo. Bueno, pues Eugenio, te doy las gracias como siempre por tu análisis, por tu presencia aquí en Tras la Noticia. Y bueno, no hay tela por donde cortar, esto va a continuar, esto no creo que sea una crisis que se vaya a detener ahora, y tendremos muchísimo más que analizar para que el pueblo cubano entienda y vea cómo se ve desde el exterior lo que a ellos les están negando, porque de acuerdo a Telesur, indudablemente, todo marcha, todo es coser y cantar dentro de Venezuela. Gracias, Eugenio. Un y ahora abrazo, me voy Eugenio. vía telefónica a recibir a Silvia Iriondo, a la cual le doy la más grata bienvenida. Muy buenas tardes, Silvia. Bienvenida a Tras la Noticia. Buenas tardes, Cari. Encantada de estar en tu programa en el día de hoy, un día de grandes acontecimientos. Hemos estado viendo muchas cosas sucediéndose y estaba escuchando la cuestión del diálogo y yo me inclino a la posición que tú has manifestado, en el sentido de que yo creo que ya hemos visto lo que han servido los llamados a diálogo, que solo han hecho bien al régimen que está usurpando el poder, y los cuales usan esos llamados extraordinarios por parte de la comunidad internacional, utilizan precisamente para alargar la permanencia en el poder, para entretener, y al final de cuentas esta gente es incapaz de dialogar o de poder sentarse en una mesa, porque es que no son iguales, no persiguen lo mismo. Yo creo que lo que hemos visto, las imágenes que hemos visto en Venezuela, 25 muertos, 285 heridos, 3 camiones cargados de medicinas, no de balas,
de medicinas para el pueblo venezolano incendiados. ¿Qué más, señores, vamos a admitirles a estos criminales que a mansalva, a sangre fría, ordenan estos asesinatos y se comportan completamente fuera de todo protocolo humano? O sea, ¿qué más vamos a dialogar que no sea decirle a qué hora y por dónde se va? Porque es el único diálogo que puede existir en este momento con personas incapaces de dialogar, porque lo que quieren es permanecer en el poder, robando, narcotraficando, asesinando y usurpando todas las libertades de ese pueblo. Silvia, tengo entendido, y me gustaría antes, porque el tiempo está volando, me gustaría, ustedes tuvieron una rueda de la resistencia conformada por una sombrilla amplia de organizaciones. Ustedes tuvieron una rueda de prensa y han emitido pues un criterio, ¿no?, sobre lo que sucedió ayer en el día 24 en Cuba, el referéndum que fue aprobado. Un 29% no votó por el sí, pero fue aprobado a la corta o a la larga por un porcentaje altísimo. ¿Cuál es la posición y cuál es el llamado que ustedes como sombrilla de organizaciones que estuvieron en contra de votar en el referéndum han hecho a la población cubana? Bueno, nosotros estuvimos en contra desde el principio precisamente porque lo que el régimen necesitaba era una imagen que exportar a la comunidad exterior, la imagen de cubanos en fila, en masa, votando, etcétera. Y muy curioso, y quiero comentar porque sé que no tenemos tiempo, es que hoy en esa rueda de prensa se presentó la fotografía oficial que utilizó el llamado, entre comillas, presidente Díaz-Canel en las redes, en su Twitter, que fue recogido por los medios nacionales en Cuba, que fue recogido por la prensa internacional, esta imagen, esta foto de miles de cubanos en una plaza como si estuvieran en una fila. ¿Y sabes qué, Cari? La fotografía no era de ayer, la fotografía no era del domingo de las elecciones. La fotografía fue tomada, y lo dice al pie de la fotografía, en el año 2017. O sea, el régimen es tan falso e ilegítimo como la imagen que utilizaron para hacer creer que habían salido en masa los cubanos a votar por el referendo, la farsa. Gracias, Silvia, que el tiempo ya se nos voló, pero bueno, indudablemente muy buena la búsqueda. Es que hoy con las redes sociales, con todo lo que hay y con todo lo que se guarda, es imposible mentir. Gracias, Julio Schilling. Gracias por estar aquí con nosotros. Las gracias a mi productor Miguel Sánchez, a Delfín Coca en la sala de ingenieros, y a todos ustedes por estar en sintonía con Tras la Noticia. Me despido, los dejo con el boletín de noticias y después las noticias como son, con Amado Gil. Que tengan todos muy buenas tardes. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol,
Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.